Hola amigos, este video fue anunciado en otros videos anteriores porque voy a hablar de nutrición y de cómo hacer una torta. Para empezar, es un tema de cocina. En general, estos temas se tratan en la cocina y se muestra en el video cómo se van añadiendo los ingredientes del plato que se está haciendo. Todos los videos de cocina que yo he visto utilizan esta metodología. Yo voy a hacer una innovación. Este video va a ser nutrición para el cuerpo, porque es algo muy nutritivo que hace bien a la salud, y nutrición para el cerebro, para la mente, porque voy a hacer un ejercicio. Le voy a pedir al que estén viendo este video que hagan este ejercicio. Yo voy describiendo todos los pasos, pero sin mostrarlos en la cocina, sin poner los ingredientes. Bueno, los ingredientes los voy a poner después en la descripción del video para que lo tengan, los ingredientes. Pero la forma como hago esto va a ser mental. El esfuerzo del cerebro de imaginar, de visualizar, la palabra exacta es visualizar todo lo que yo voy describiendo. Repito, los ingredientes los voy a poner también en la descripción del video, para que se acuerden, porque son muchos. Pero a medida que lo voy narrando cómo se hace esta torta, ustedes lo van visualizando. Por eso que pueden ir escuchando el video y en la cocina estar haciéndolo ustedes. Es un trabajo teórico práctico. Pueden escuchar el video, no hace falta que me estén mirando porque va a ser siempre así, va a estar mi cara. Pero lo que voy describiendo en el video con palabras, ustedes lo pueden ir escuchando y en la cocina pueden ir haciéndolo. Esa es otra forma. Como ven, es algo de cocina creativo. Y los va a ayudar a desarrollar la inteligencia, porque tienen que visualizar lo que estoy diciendo, y también la creatividad, porque al final voy a dar algunas ideas que ustedes le pueden añadir. Bueno, voy a describir cómo hago yo una torta de las 4. ¿Por qué lo denomino la torta de las 4? Porque todos los ingredientes que voy a nombrar ahora son 4 cucharadas soperas bien colmadas del respectivo ingrediente. Entonces, voy a aclarar que esta torta es rica, pero el objetivo es que sea muy nutritiva, que tenga todos los elementos, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas, grasas, fitoquímicos, o sea, elementos más pequeños que las vitaminas, que los minerales, o sea, son, bueno, todo, tiene todos los nutrientes. A ver, un segundo. Bueno, en principio, en un bol, puede ser de plástico, de cerámica o de vidrio, no de metal, ni siquiera de acero inoxidable. Yo lo hago en un bol de plástico. Vamos añadiendo estos ingredientes que voy a enumerar. En todos los casos son 4 cucharadas soperas muy colmadas, bien colmadas. Empezamos añadiendo 4 cucharadas soperas bien colmadas de harina integral de trigo. Yo uso de grano molido grueso,
se puede usar molido entre fino o molido fino. 4 cucharadas soperas bien colmadas de salvado de trigo, harina integral y el segundo ingrediente, salvado de trigo. Tercer ingrediente, 4 cucharadas soperas bien colmadas de germen de trigo. Luego, 4 cucharadas soperas de harina de linaza, harina de lino. 4 cucharadas soperas bien colmadas siempre de chía. La chía y la harina del lino son alimentos muy poderosos y muy nutritivos. Los anteriores también, obviamente. El germen de trigo, por ejemplo, tiene mucha vitamina E y salvado y la harina integral fibra. Bueno, dije chía. Le añadimos 4 cucharadas soperas bien colmadas, lo repito para que vaya quedando en la memoria, que tienen que ser bien colmadas, que formen una pirámide en la cuchara, de sésamo. Creo que en algunos lugares lo llaman ajonjolí también, de sésamo. 4 cucharadas soperas, si consiguen, de quinoa, de harina de quinoa. Esto es importante. En todos los casos es harina, no el grano. Voy a hacer esta aclaración. Si le ponen el grano, no se aprovechan los nutrientes, porque así como el organismo lo ingiere, así lo elimina el grano. Prácticamente cuesta, salvo que lo pongan a humedecer el grano. Bueno, hay determinados trucos para humedecerlo y hacerlo más asimilable por el organismo. Pero yo aconsejo harina de estos productos. Si no consiguen la harina, lo muelen el grano, bien molido, que sea harina, en todos los casos. Entonces estábamos por la quinoa, si consiguen, harina de quinoa. Dije antes harina de sésamo, siempre 4 cucharadas soperas bien colmadas, de sésamo o ajonjolí. 4 cucharadas también soperas bien colmadas de cacao amargo. Por consiguiente va a ser una torta de chocolate. Cacao amargo. Muy importante que sea cacao amargo. 4 cucharadas soperas de... bueno, en este caso pasamos de las 4 cucharadas a 3 cucharadas. Con 3 cucharadas sería suficiente. Como son elementos muy pesados los que he estado nombrando, hacen falta 3 cucharadas bien colmadas, soperas, de polvo de hornear, para que esto se haga una torta esponjosa y húmeda, y que después voy a explicar por qué va a ser esponjosa y húmeda. Y también 3 cucharadas soperas bien colmadas de bicarbonato de sodio. Esto es muy importante porque después voy a añadir como ingrediente vinagre de manzana, que combinado con el bicarbonato de sodio hace que la torta tenga huecos, sea porosa, por consiguiente facilite la humedad. Por eso es importante 3 cucharadas soperas bien colmadas de polvo de hornear y 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio. Estos ingredientes los vamos, con la misma cuchara que usamos, los vamos mezclando bien mezclados hasta que formen un color uniforme, un color, mezclándolo con mucha paciencia, y de paso se va aireando el material. Y hacer el mismo efecto que si fuera el cernido, o sea, los ingredientes cernirlos. Como hay mucha fibra, salvado, cernir es difícil. Entonces mejor con la cuchara mezclándolos bien mezclados, hasta que tomen un color uniforme.
Una vez obtenido este color uniforme, esté todo bien mezclado, de paso se aireó, como dije recién, se va haciendo un hueco en el medio. Se va un hueco dentro del bol, se va haciendo un hueco. Se va tirando echando los ingredientes, ese conjunto de ingredientes, bien aireado y mezclado, hacia los costados del bol. Y en el centro del bol vamos a añadir. Se puede añadir leche, yo uso yogur. Como yo me hago mi propio yogur, a veces hago demasiado, se me pone un poco agrio, y entonces para tomarlo solo no tiene gusto. Entonces lo añado, lo uso para estas tortas. Se le añade yogur. La cantidad va a depender de, a medida que uno lo mezcle, el nivel de cremosidad que requiere. En principio se aplica, se llena el hueco. Convendría añadir, antes de hacer la mezcla, convendría añadir, esto es optativo, un poco, una pizca de sal marina, una pizca, o sea, una cucharadita de café, la mitad de una cucharadita de café, una pizca. Conviene. Yo a veces lo hago, a veces no. Bueno, estaba diciendo que en el centro del hueco se le puso el yogur o la leche, y se va mezclando con los ingredientes sólidos para hacer una masa. Si la masa, a medida que lo requiera, se ve que cuesta, que es muy dura, muy espesa, se le va añadiendo más leche o yogur, hasta formar una masa gelatinosa, una masa de un nivel cremoso, no líquida. Por eso se va añadiendo el líquido, la leche o el yogur, a medida que va necesitando la masa. Depende de los ingredientes que hayan utilizado. Hay harinas que vienen más, bueno, depende si es una harina integral, molido grueso o molido fino. Bueno, depende de varios factores. Ustedes lo van añadiendo el elemento líquido y van formando esa masa. A esa masa hay que añadirle 4 cucharadas soperas o un poco más de aceite. Aceite que no sea de oliva, porque el aceite de oliva tiene gusto y le va a quitar el gusto al chocolate, le va a interferir el gusto. Entonces aceite de cualquier otro, yo uso aceite de girasol, por ejemplo. Puede ser aceite de girasol, de maíz, cualquier aceite. Y 4 cucharadas soperas de vinagre de manzana. También puede ser 4 o 5 cucharadas, lo mismo que el aceite, es más elástico. Puede ser 4 o 5. Yo digo 4 para que se memorice la cifra 4, como los ingredientes sólidos, pero puede ser un poco más. 5 y hasta 6 cucharadas de aceite y de vinagre. Por eso que esto conviene añadirlo, como son elementos líquidos, antes de que la masa sea gelatinosa, cuando está un poco, para no hacerla demasiado chirla, demasiado líquida. Y dejar el añadido de leche o de yogur a posteriori del ingreso del aceite y del vinagre. Se mezcla con paciencia, con la misma cuchara, yo lo hago con la misma cuchara. Y acá vienen ingredientes de frutos secos. Pueden ser también 4 cucharadas soperas colmadas, y puede ser un poco más también. De pasas de uva, de dátiles. A los dátiles se le quita el carozo, previamente se corta en pedacitos chicos, cada dátil en pedacitos chicos, y esos pedacitos chicos, 4 cucharadas soperas, un poco a ojo y a
a gusto del consumidor. A veces se puede añadir un poco más, a veces un poco menos. Pero cortado en pedacitos y sacándole el carozo. Yo uso pasas de uva sin semilla. El que le quiere masticar la semilla, bueno, puede usar pasas de uva con semilla. El segundo ingrediente, dátiles, pasas de uva, dátiles. Y ahora vienen nueces. Nueces, la nuez entera, obviamente quitándole la cáscara, ¿no? La nuez descascarada, y es obvio eso, ¿no? Se corta en pedazos, en trocitos, cada nuez 4 o 5 trocitos, y se añade. A medida que le vamos añadiendo estos frutos secos, se van mezclando, con cada añadido se va mezclando la masa. Y el cuarto ingrediente serían higos secos. Entonces, pasas de uva, dátiles, quitando el carozo, nueces, higos secos. También a gusto se le puede añadir cerezas al marrasquino, quitándole siempre el carozo. Y se mezcla bien. No hablé hasta ahora nada de azúcar. El elemento azúcar está en estos frutos secos. Por eso digo, es muy nutritivo y para aquellos que sufren de enfermedad que no pueden consumir gluten, esto es viable porque estos ingredientes prácticamente no tienen gluten y bueno, ese es un problema de los celíacos que, digamos, en principio, los celíacos que no lo hagan esto, en principio, porque no sé si estas harinas que he nombrado tienen gluten. No lo sé. En principio que no lo hagan, que no consuman esto. Para el resto de las personas, bueno, sigo explicando y describiendo cómo se hace. A todo esto, en este instante, se prende el horno. El horno tiene que ser a temperatura mínima. La cantidad de tiempo va a ser bastante, pero a temperatura mínima. Se prende el horno. Continúo con la preparación. Se toma una tortera o budinera, el elemento que tengan ustedes. Yo uso una piscera alta, de espesor alto, pero piscera. Y tomo la precaución importante de que más material haya en el centro de la piscera, no en los bordes. Los bordes los aplasto bastante para que no, al levar esto, porque esto va a levar, al levar no se desborde de los bordes. Entonces los bordes los aplasto bastante. Más bien hago como si fuera una pirámide o un cono y mucha masa en el medio. Pero el procedimiento que yo hago es este. Pongo la mitad de esa masa bien aplastada en la lapicera o en el molde, bien aplanada, ahí aplanada, porque le agrego dulce de membrillo, puede ser dulce de batata con chocolate, dulce de batata con guindas, cualquier variante de este tipo de dulces así sólidos. Se corta en fetas y se van poniendo las fetas encima de esa mitad de la masa aplanada sobre la tortera o piscera, tomando la precaución que no llegue, por ejemplo, supongamos que sean fetas de dulce de membrillo, que no llegue al borde de la piscera. Como yo uso piscera, para los que usen también una piscera, les digo este secretito, que no llegue al borde, que esté a 1,5 centímetros, 2 centímetros del borde. El resto, en el centro de esa masa, se ponen las fetas de dulce de membrillo. Que no llegue al borde, porque digo esto porque yo usaba hasta el borde y con el calor se desborda la piscera. No había tomado la precaución que estoy diciendo ahora de aplanar los bordes.
lo había puesto hasta el borde y se elevó y se me salió el dulce para afuera y me hinchastó todo el horno. Ensayo y error. Por eso prevengo. Si uso una lapicera como hago yo, que es más bien plana, que no llegue al borde el dulce. Y luego le echo el resto de la masa, tomando la precaución que sea bien aplastado en los bordes de la lapicera y abultado en el centro. Si usan picera. Si usan una tortera, bueno, ahí no. Si salta la tortera no hay problema. Pero como se usa una picera, por la duda, que lo hagan con picera, tomen esa precaución, que tome forma de cono, de pirámide, que esté mucho más levantado en el medio. Porque esto eleva y los bordes de la picera tienen que estar bien aplastados. Mientras hicieron esto, ya el horno tomó la temperatura adecuada. Acordarse ponerlo temperatura mínima. Se pone en el horno y se hornea como mínimo 1 hora y media, en horno mínimo. Son ingredientes muy pesados, el vinagre y el aceite lo van a hacer más esponjoso. Los huecos los va a producir la combinación del bicarbonato de sodio con el vinagre, y le va a producir el hueco, lo va a hacer poroso. Y va a quedar una torta porosa, húmeda, rica, muy rica por todos los ingredientes que he nombrado. Sería un equivalente por los ingredientes de frutas secas de un pan dulce. Pero no lleva agua de azahar, nada. Los ingredientes que mencioné antes. Yo lo dejo 1 hora y media. A la hora y media se lo puede retirar y como se hace siempre con las tortas, con un cuchillo seco o con un palillo seco, se hunde en el medio, que es la parte más abultada, como lo hago yo con la lapicera, y si sale húmedo, le falta. Si sale seco, ya está. Depende del horno que tenga cada uno. Si sale húmedo, se vuelve a poner en el horno y se deja 10 minutos más, 20 minutos más. A mí me lleva hasta 2 horas. Y a veces 2 horas, 5 minutos. Hasta que me salga el cuchillo seco del centro. Como yo lo hago así, con forma ovalada, el centro mucho más alto que los bordes. Y los bordes quedan crujientes y el centro queda esponjoso. Queda muy rico, una linda combinación. Después, una vez terminada la torta, bueno, cuando está terminada, que ya sale seco el cuchillo, yo lo dejo en el horno y apago el horno. Y lo dejo hasta el día siguiente. Esta torta es tremendamente nutritiva por todos los ingredientes que tiene, es rica por las frutas secos, entre paréntesis, la nutrición también la tienen los frutos secos, porque las nueces, por ejemplo, son un elemento muy poderoso de omega 3, que es muy importante. Las pasas de uva tienen resveratrol, que es otro elemento químico muy importante, que están en las pasas de uva. Los higos también tienen nutrientes, tiene todo tipo de minerales, tiene magnesio, zinc, todos los minerales, las vitaminas, todas las vitaminas, el complejo B, vitamina A, todas las vitaminas y todos los minerales, casi todos. O sea que es una torta complemento dietético. Y si usan esto a menudo, yo una porción de esta torta la como todos los días. Aclaro, todos los días una porción. Se puede, como postre, se puede matizar, bueno, yo voy a decir con qué la matizo, la ingesta de esta torta. El que quiere una bebida espirituosa puede tomar un oporto, un moscato, una copita de oporto, moscato o del whisky. El que tome bebidas alcohólicas puede tomar un poquito.
con esta torta. Eso a criterio de cada uno. Yo no tomo bebidas alcohólicas. Mi única bebida un poco alcohólica es el kombucha, que fermenta y tiene algo muy poco de alcohol. Yo lo complemento, la ingesta de esta torta, cuando está recién hecha los primeros días, está muy esponjosa y húmeda. Después, a mí me dura una semana. El último día de la semana está un poco más seca. Bueno, yo lo matizo con la ingesta de una taza de yogur o kefir. Estoy usando mucho kefir, que también hago yo mismo, el kefir. El kefir es un probiótico que tiene elementos nutritivos, muchísimos tipos de elementos. Tiene más de 30 bacterias buenas para el organismo. 30, más de 30, creo que tiene 32, 33 bacterias positivas para el organismo, mientras que el yogur tiene 4 o 5. Es más probiótico el kefir. Una taza de kefir voy tomando a sorbitos y cada bocado de esta torta. Yo lo uso como postre después de cenar. Yo hago una sola comida al día. En otro video voy a explicar que yo hago lo que se llama ayuno intermitente. Hago una sola comida al día, o sea, una sola comida al día. Se llama ayuno intermitente. Y lo hago a la noche, no muy tarde. A la noche más bien temprano. Después hago la digestión. Me juego algún partido de ajedrez. Y con la computadora. O veo partidas de ajedrez. Últimamente estoy viendo partidas de ajedrez mientras hago la digestión. Porque como normal y termino como postre una porción de esta torta con kefir. Bueno, esta es una receta de cocina. Nutritiva, rica. Dije al principio que cada uno podía usar su creatividad. Y la creatividad va a estar en los frutos secos que le pone o en el dulce que le pone en el medio. Hago la salvedad que cuando hundan el cuchillo después de la cocción y le sale un poco húmedo, fíjense que no sea el dulce de membrillo o el dulce. Generalmente sale seco, aunque tenga el dulce de membrillo. No sé por qué, pero parece que no se adhiere al cuchillo. Cuando veo que sale seco, que no tiene partículas de la masa, y veo que es todo dulce, está bien. Pero 1 hora y media como mínimo lleva. O sea, cocción larga y lenta. Generalmente son 2 horas que tiene esto. No hay que olvidarse que tiene el ingrediente untuoso, que es el aceite, y el yogur o la leche también es un elemento graso. Por eso es esponjoso y es húmeda. Es muy agradable. Yo había dicho pequeños añadidos de creatividad. En lugar de dulce le pueden poner trozos de banana, por ejemplo. Banana cortada en trozos, o cualquier otra fruta. En verano duraznos, o cualquier fruta que se les ocurra, en lugar del dulce. La creatividad de cada uno. Yo doy los elementos básicos. Después cada uno le puede añadir lo que su creatividad le indique. El cacao amargo, porque el elemento dulce está en los frutos secos y en el dulce que uno le ponga, o si le pone bananas, son dulces también. Entonces tampoco conviene hacerlo que sea empalagoso. Si a esta masa se le agrega azúcar, quedaría muy empalagoso. El que no quiere añadirle frutos secos y no quiere añadirle dulce en el medio y quiere hacerlo todo la torta completa, le puede añadir un poco de azúcar moreno, azúcar negro, o melaza, un poco, 4 cucharadas, para seguir con el número 4. O también lo puede hacer sin los frutos secos y sin el dulce en el medio, y una vez que tiene la torta, saca una porción, la corta por el medio y le puede poner dulce de leche, por ejemplo. Yo lo he hecho varias veces. Hay
la creatividad de cada uno. Yo doy las pistas básicas de cómo hacer una torta nutritiva. Después cada uno le insufla su creatividad. Yo a veces lo hago sin el dulce de membrillo en el medio, sin los frutos secos, aunque los frutos secos siempre conviene ponerlos, ¿eh? Yo aconsejo ponerlos por los nutrientes que tiene unos nutrientes impresionantes, especialmente el omega 3 de las nueces, y de la chía también tiene omega 3, la harina de chía tiene mucho omega 3 también, y las pasas de uva, el resveratrol, que son elementos muy importantes. O sea, yo les dejaría los frutos secos, le quitaría el dulce en el medio, lo haría todo completo, la torta, y después cuando está cocinada, la tienen guardada, yo la guardo en el mismo horno una semana dura por el vinagre es preservante, entonces aguanta. Se endurece un poco los últimos días de la semana, entonces ahí yo la corto en trocitos, la porción de torta la corto en trocitos, la pongo en un plato hondo, y le agrego el kefir allí, y se humecta con el kefir y se hace más blanda cuando se endurece después del sexto o séptimo día. Como yo la guardo en el horno, no se enmohece ni nada por el vinagre. El vinagre es un preservante también. Bueno, estaba diciendo que si no le queremos poner dulce o fruta en el medio, la queremos hacer completa, cortamos la porción y le podemos cortar por el medio la porción y agregarle dulce de leche, por ejemplo, dije recién. O dulce de membrillo, una feta de un dulce cualquiera. Eso también se puede hacer. De ahí las variantes, cada uno, la creatividad de cada uno. Yo di los elementos básicos. Bueno, esto es cocina. Yo en mi canal son reflexiones, hago comentarios de mis pinturas, los primeros videos son de muchas de mis pinturas, comentarios, me acerco y me alejo de la cámara, véanlos también, hago reflexiones de la actualidad, hago popurrí, reflexiones filosóficas, reflexiones de todo tipo, no solo de filosofía, sino sobre el comportamiento humano. Yo investigo el comportamiento humano y dentro del comportamiento humano está la cocina, porque la cocina ayuda a la buena nutrición. Si ustedes quieren vivir 120, 140 años, consuman estos productos que he estado comentando. Y si lo hacen diariamente, mejor. Van a vivir 120, 140 años con buena salud, sin arrugas, en buen estado, que les ande bien el cerebro, que no tengan Parkinson, que no tengan Alzheimer, ni demencia senil, ni todos esos achaques de la gente que está malnutrida. Yo, desde niño, mi papá consumía elementos macrobióticos, se decía en aquella época, elementos naturales, integrales, harina integral, germen de trigo, todas estas cosas que nombré antes, las consumía desde niño, siempre. Entonces me fui acostumbrando. Mi papá me educó dentro de ese desde niño. Después de adulto, de grande, seguía haciéndolo. Gozo de buena salud. Todos los problemas de la vida adulta no los tengo. Pero la base es una buena nutrición, ejercicio moderado, muy moderado. El ejercicio es caminar, sobre todo caminar mucho, incluso dentro de la casa, pues uno puede caminar, moverse. Si uno está mucho tiempo con la computadora, levantarse, buscar algo, como hacía Kant, el filósofo Kant, se ponía cosas que necesitaba, un pañuelo, por ejemplo, lejos del lugar donde el escritor en ese momento, en esa época no había computadoras, escribía con pluma, ni siquiera había lapicera, ni máquina de escribir. Bueno, con pluma y tinta. Entonces estaba sentado en un escritorio, con pluma y tinta escribía. Y para moverse ponía un pañuelo, por ejemplo, lejos, entonces se levantaba para buscar el pañuelo, después lo volvía a dejar y se movía. Ya tenía el filósofo Kant, Immanuel Kant, ya tenía la noción de que el ejercicio era bueno. Y caminaba, hacía caminata a las 5 de la tarde, todos los días salía a caminar. Esta es una acotación que hago para matizar el video. El filósofo Kant a las 5 de la tarde salía a hacer una caminata por el pueblo donde vivió casi toda su vida, Königsberg, en Alemania. Y los vecinos ponían en hora sus relojes primitivos, en esa época, 1700 estoy hablando, y ponían sus relojes ahora porque el señor Kant está pasando por la calle.
son las 5 de la tarde. El tipo salía a las 5 de la tarde a hacer su caminata. Es un aporte, en cierto sentido, risueño, pero también para hacer pensar, para tener una buena vida y vivir 120, 140 años bien, en buen estado, es necesaria una buena nutrición, ejercicio y usar mucho el cerebro. Por eso hago siempre hincapié en mis videos de usar la imaginación, la creatividad, inventar cosas, crear cosas, jugar al ajedrez. Einstein tocaba el violín, tocaba mal, pero tocaba el violín porque ayuda a la inteligencia. Y ahora sabemos que las neuronas no mueren, se pueden recrear. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que las neuronas morían y no se reproducían. Ahora se pueden reproducir. ¿Cómo se reproducen? Con buena alimentación, con ejercicio y usando el cerebro, la inteligencia, la creatividad. Y aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas, en este caso aprender una torta nutritiva, que es nueva, porque no vi en los videos de cocina que he visto, nadie se le ocurre hacer este tipo de torta. Todas hacen cosas ricas y las cosas ricas no son nutritivas, en general. Hay cosas ricas, uno las puede transformar lo nutritivo en cosas ricas. En este caso esta torta. Mi aporte en este caso es algo rico, pero muy hiper nutritivo. Me parece que se me olvida algún otro ingrediente de alguna otra harina, por ejemplo la maca, pero es difícil conseguir harina de maca. Acá en la Argentina yo la conseguía, que se importaba de Perú, hoy en día no la estoy consiguiendo porque no se importa de Perú por el tema de la pandemia, pero también se le puede añadir harina de maca. Harina de maca. Bueno, si se me ocurre algún otro ingrediente, inventen ustedes, busquen ustedes. YouTube es una barbaridad. Más bien en el Google, porque la sección de cocina de YouTube no habla de lo nutritivo, son muy pocos, algunos fermentistas que hacen fermentos, que hacen kefir. El kefir se puede, hay muchos videos en YouTube sobre el kefir, cómo elaborar el kefir casero, que lo hago yo, y el yogur también. Ahí fíjense en los videos que hay de otras personas, que los explican, y muy bien, algunos muy bien explicados, cómo se hace el kefir y el yogur. ¿Para qué voy a añadir esto? Bueno, video original, donde tuvimos que usar la imaginación y la visualización, y voy a poner en descripción los ingredientes para que los tengan y se los anoten y los tengan memorizados. Bueno amigos, un video original, creativo, de cosita. Yo dije que iba a hablar de nutrición, es muy importante la nutrición. Bueno, me despido y espero que les haya sido útil. Va a estar en el rubro de YouTube Cocina. Hasta la próxima y buen provecho. Que les guste. Chao. Sabía que se me olvidaba un ingrediente. Como no tengo libreto, no hago un guión, es todo improvisado, uso la memoria. Ese es otro dato importante. Todos los elementos facilitan la memoria. Todo lo que dije antes en los ingredientes lo dije de memoria, no lo tengo escrito. Pero sabía que me faltaba un ingrediente. Y un ingrediente importante, sólido, que es la avena arrollada. 4 cucharadas bien colmadas de avena arrollada. Este es el otro ingrediente sólido. Por eso es una masa pesada, necesita bastante polvo de hornear y el bicarbonato de sodio. Pero ese es el otro ingrediente, avena arrollada. Sabía que me faltaba algo, y era eso, avena arrollada. Entonces, en la descripción lo voy a añadir. Bueno, esto quería agregar. El molde, en mi caso yo uso visera, le echa aceite, se
cubre bien toda la base del molde y los costados del molde, bien untado de aceite, el mismo aceite que usaba en la preparación, bien untado de aceite todo el molde. Si queda aceite, porque le echaron mucho, se lo agregan a la preparación, el aceite, y lo aprovechan en el aceite, en la preparación. Pero el molde que usen bien untado de aceite. No es necesario añadirle al aceite harina o algo para que no se pegue. No se va a pegar. No se va a pegar. Con aceite, el molde bien untado de aceite es suficiente. No se va a pegar.